Hola, mi nombre es Gabriela Valdeolivar Orbe y soy integrante del equipo número 8, el cual está integrado por Ábalos Orozco, Monserrat Guadalupe, Ortiz Martínez, Juan Carlos y yo. Y el tema a desarrollar es el desarrollo del linfocito y el reordenamiento del gen del receptor para el antígeno. Bueno, vamos a dar inicio con lo que es la exposición. Antes de hablarles sobre los estadios de maduración, quiero explicarles qué es la maduración del linfocito, el cual va a dar inicio gracias a las señales procedentes de los receptores en la superficie celular, y el cual tendrá dos principales funciones, la cual es la proliferación de las líneas B o T y el reordenamiento del gen del receptor para el antígeno. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es esta imagen, y esta imagen es específicamente de un linfocito B, pero en sí la maduración es muy similar al linfocito T, por lo cual puede aplicar en ambos. Vamos a iniciar con lo que es una célula troncal, como se puede ver aquí. Esta célula troncal tendrá el principal acontecimiento la diferenciación y la expresión, la cual estará mediada por factores de crecimiento, y la cual surgirá gracias a la zona anatómica, que es como la médula ósea o el timo, dependiendo qué linfocito sea. Ya sabemos que el linfocito B es de la médula ósea y el T del timo, y no dependerá de un antígeno. Esta pasará a ser lo que es un prolinfocito, el cual va a dar inicio a lo que es el reordenamiento del gen del receptor para el antígeno, el cual a su vez pasará a ser lo que es un prelinfocito, el cual ya va a dar inicio a tener lo que son los primeros receptores, como se muestra en la imagen, es decir, que es la selección de las células que van a iniciar los receptores para el antígeno. Bueno, pasará a ser lo que es un linfocito inmaduro, el cual ya tendrá completo los receptores para el antígeno, es decir, la selección de repertorio, y esta ya va a tener dependencia de un autoantígeno. Bueno, del linfocito inmaduro pasará a ser o a darse lo que son las subpoblaciones de los linfocitos. En las subpoblaciones de los linfocitos B tenemos los B1 y los B2, o sea, de zona marginal o foliculares, mientras que los T de alfa beta y los gamma delta. Bueno, de las subpoblaciones van a pasar así en sí a ser un linfocito maduro, y este linfocito maduro ya se va a encontrar en lo que es el órgano o los tejidos linfáticos secundarios, y tendrán como funciones específicas. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las células troncales multipotentes, las cuales darán origen o darán lugar a las células B y T distintas. Iniciaremos con lo que es una célula hematopoyética, la cual pasará a ser un progenitor linfocito común, y va a necesitar de lo que son factores de transcripción distintos para que se puedan dar lo que son los prolinfocitos B y los prolinfocitos T. Bueno, para que se puedan dar los prolinfocitos B necesitan de los factores de transcripción como EBF2A y PAT5, y esto dará origen a lo que es un prolinfocito B, el cual, si una célula hematopoyética proviene de lo que es la médula ósea, dará lugar a los B2, que son los foliculares y de zona marginal, mientras que si proviene del hígado fetal dará lugar a los B1. Bueno, el progenitor linfocito común dará origen a lo que es el precursor del linfocito T o de las células linfoides innatas. Si este precursor tiene como factor de transcripción al Notch1 y a la GATA3, dará origen a lo que es un prolinfocito T, y a su vez puede llegar a ser lo que es un linfocito T alfa beta o un gamma delta. Si el precursor del linfocito T o de la célula linfoide innata tiene de transcripción el ID2, dará origen a la célula linfoide innata y los linfocitos natural killer. Es decir, en general, las células hematopoyéticas darán lugar a lo que son los subtipos o los tipos de los prolinfocitos B y de los prolinfocitos T, y también darán origen a lo que son las células linfoides innatas y a los natural killer linfocitos. Bueno, ahora vamos con lo que es esta imagen, que son los puntos de control en la maduración del linfocito. Inicialmente puede ser un prolinfocito B o T, el cual recurrirá a su primera proliferación, y esto llegará a ser una selección positiva o una selección negativa. La selección negativa es decir que no está cumpliendo satisfactoriamente con lo que son los procesos, por lo cual se tiene que eliminar, se tiene que hacer una apoptosis. Si es una selección positiva, pasará a ser lo que es un prelinfocito B o T inmaduro, el cual ya va a expresar una cadena del receptor para el antígeno, el cual necesitará otra proliferación. Igual tendrá una selección positiva y una selección negativa, ya se los expliqué. Si la selección es positiva, dará origen a lo que es el linfocito B o T inmaduro, el cual ya va a expresar lo que es el receptor completo para el antígeno, estas dos ramitas que se pueden apreciar ahí.
Bueno, si este linfocito B o T inmaduro reconoce fuertemente al autoantígeno, recurrirá a otra selección negativa, porque esto no debe de ser así. ¿Qué quiere decir que reconozca fuertemente al antígeno? Es decir, que va a matar a las células propias, y eso no es algo sano. Mientras que si reconoce débilmente al autoantígeno, pues está ocurriendo una selección positiva, lo cual dará origen a un linfocito B o T maduro, el cual tendrá ya sus funciones específicas. Ahora bien, vamos a ver lo que son las organizaciones de la línea germinal de los locus de las cadenas de inmunoglobulinas humanas. Tendremos 3 locus diferentes: el locus de la cadena pesada, el locus de la cadena kappa y el locus de la cadena lambda, el cual todos inician de 5' a 3'. En el locus de la cadena pesada tendremos que segmentos funcionales de la variable son 45, mientras de la diversidad son 23. Bueno, en esta cadena tendremos que se encontrará en el cromosoma número 14 y tendrá 1.250 de kilobase. Bueno, esta constará de variables de diversidad de uniones, que son las J, potenciadores que están en los extremos de las constantes, y tendrá en sí todas estas constantes. Bueno, mientras que la cadena kappa se encuentra en el cromosoma número 2 y tiene 1.820 de kilobase. Y esta, a diferencia de la cadena pesada, solamente contará con la variable, la unión, la constante y los potenciadores, que son la recombinación B de J. Bueno, los segmentos funcionales de la región variable en la cadena kappa son 35, mientras que los segmentos funcionales en la cadena lambda de la región variable son 30. Y la cadena lambda es un poco más compleja, ya que la diferencia más visual de las otras dos cadenas, aparte de que no hay diversidad como en la pesada, es que está unión constante, etcétera, por lo cual es un poquito más compleja, por así decirlo. Ahora bien, tenemos que son los dominios de las proteínas de la inmunoglobulina y del TCR. Vamos a tener dos dominios de la inmunoglobulina y del TCR, el cual constará de 2 cadenas cada uno y tendrán su región variable y su región constante. Bueno, en los dominios de inmunoglobulina son las cadenas pesadas mu de forma membranaria y la cadena ligera de inmunoglobulina, el cual ambas cadenas estarán unidas por enlaces disulfuro. Eso es lo que más destacará en esta imagen. Bueno, estará con 2 extremos totalmente diferentes a los anteriores: el extremo N, el adino terminal, y el C, carboxi terminal. Bueno, estos también constarán como estos recuadros que se encuentran ahí lineados o punteados, son los CDR1, CDR2 y CDR3. Bueno, ahora tenemos lo que es la organización de la línea germinal en los locus del receptor del linfocito T o de los TCR humanos. Tenemos 3 tipos de cadena: la cadena beta, la cadena alfa o la cadena delta y la cadena gamma. Bueno, en la cadena beta tendremos que las regiones funcionales de la región variable son 50, y esta cadena constará de lo que es la variable, la diversidad, la unión y la constante, la cual también tendrá otra vez otra diversidad, que será la diversidad 2, la unión 2, la constante y el potenciador. Y tendremos lo que es el locus de la cadena alfa o delta del TCR, el cual se encuentra en el cromosoma número 14 y tiene 1 de kilobase. Y tendrá 45 de segmentos funcionales en la región variable, mientras que 55 de segmentos funcionales en la región de la unión. Y esta constará de variable, 2 tipos de variable 1, variable 2, un líder que dividirá a una variable con la variable AN, y tendrá lo que son las uniones. Bueno, y también tendrá la constante y el potenciador, etcétera. Y esta tendrá en un espacio no codificable, tendrá lo que es desarrollado a complejidad otro locus de cadena, que es como lo que está dentro de esta región. Y tendremos lo que es el locus de la cadena gamma del TCR, el cual consta de 200 de kilobase y se encuentra en el cromosoma número 7. Tiene 5 de segmentos funcionales en la región variable, y este locus se conforma por variable 1, variable 2, variable N, unión 1, constante, unión 2, constante, gamma sil y potenciador. Bueno, vamos con lo que es la otra imagen. Bueno, a grandes rasgos, la recombinación VDJ pues básicamente es todo el reordenamiento que se encuentra solamente en los locus de la inmunoglobulina y de la cadena beta y delta del TCR. Bueno, y esta va a formar lo que es un solo exón, el cual va a codificará
codificará lo que es la región variable del receptor proteínico del antígeno. Bueno, ¿y esto para qué funciona? ¿Qué funcionalidad tiene? Bueno, gracias a esta recombinación podemos observar si existe una diversidad en los receptores para el antígeno y a su vez se va a dar lugar a lo que es la adición y la eliminación de los nucleótidos en las uniones que van a contribuir a lo que es esta diversidad. O sea que a grandes rasgos la recombinación VDJ es todo el reordenamiento que se pueden dar de formas diversas lo que son estos receptores para el antígeno. Ya por último tenemos la regulación de la transcripción de los genes de la inmunoglobulina. Primero iniciaremos con el ADN en la línea germinal, en el cual podemos percatarnos que un nuevo componente son las letras P, y estas se llaman promotores. Bueno, este locus tendrá lo que es una recombinación del ADN, en el cual el potenciador, que es el NENH, pasará a unirse con lo que son los promotores, los cuales darán lugar a lo que son los nucleótidos N y los nucleótidos P. Este locus tendrá lo que es una transcripción. Bueno, esta transcripción dará lugar a lo que es el ARN. Y este ARN ya va a codificar y va a unir lo que son las variables, la unión, la constante, los nucleótidos NP, y va a dar como esto que se puede ver acá, que es la transcripción ya generalmente del ARN. Bueno, esto es todo por mi parte. Los dejo con mis otros compañeros. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ortiz Martínez y les voy a hablar sobre los RSS, que son la secuencia señal de recombinación, y su participación durante la recombinación VDJ. Vamos a tener dos tipos de RSS, los nonámeros y los heptámeros. Los nonámeros están constituidos por 9 nucleótidos, mientras que los heptámeros están constituidos por 7. Entre cada RSS vamos a tener espaciadores. Va a haber espaciadores de 12 nucleótidos y de 23 nucleótidos. Estos espaciadores van a seguir una regla, la regla 1223. Estas, pues, va a indicar que están presentes en todas las cadenas, tanto en las cadenas ligeras como en las cadenas pesadas. Y lo que nos va a indicar esta regla, o lo que nos van a permitir estos espaciadores, es que nos indican los giros que da la hélice del ADN. Ya que tenemos claro lo que es un RSS, pues aquí tenemos un locus sin ordenar, con su segmento variable, su segmento de unión y sus RSS. El primer paso que se lleva a cabo es la sinapsis. La sinapsis va a generar una asa cromosómica, que es esta de aquí, lo que va a permitir que los segmentos génicos se alineen, al igual que los RSS, y se pueda llevar a cabo una incisión o un corte. Bueno, el segundo paso es la escisión. La escisión está mediada por un complejo enzimático. Este complejo enzimático se llama VDJ recombinasa y está conformado por dos proteínas, RAC1 y RAC2. La primera en participar va a ser RAC1. RAC1 lo que va a hacer es que va a localizar el segmento en el que se va a hacer la escisión, que va a ser entre el segmento génico y el RSS. Ya que RAC1 tiene localizada la zona, se va a unir RAC2, lo que va a permitir que el complejo enzimático se active y se lleve a cabo la incisión. Una vez hecha la incisión, van a quedar expuestas dos horquillas, estas de aquí, pero van a estar cerradas. Las horquillas lo que van a permitir es que se puedan añadir y eliminar nuevos nucleótidos, pero siempre y cuando estén abiertas. Aquí es donde entra una endonucleasa llamada artemisa. Artemisa lo que va a hacer es que va a permitir la apertura de las horquillas y que pues pueda haber una adición de nucleótidos. Esta adición de nucleótidos va a estar mediada por diferentes enzimas, entre ellas EDT, y pues ya que tenemos la adición de nucleótidos, que es esta de aquí, se lleva a cabo el proceso de unión. En el proceso de unión participan dos proteínas, Q70 y Q80. Estas dos proteínas lo que van a hacer es que van a reclutar DNPK, y pues la DNPK es una enzima reparadora de ADN que van a participar en el proceso de unión. Y por último tenemos la participación de la ADN ligasa 4. Esta lo que va a hacer es que básicamente medie todo el proceso de unión. Ya que sabemos esto, pues aquí tenemos una pequeña tabla donde se nos muestran las distintas contribuciones de los distintos segmentos, tanto variables, diversos, de unión y y su participación en la creación de los receptores de linfocitos B y los linfocitos T. Con lo que nos vamos a quedar de esta tabla es con el repertorio total de posibles receptores que se pueden crear, que es este de aquí. Es el número aproximado de receptores que se pueden crear por las distintas combinaciones de genes. Y vemos que pues el más variable es el del linfocito T gamma delta. Ahora vamos a explicar dos conceptos, la diversidad combinatoria y la diversidad de unión. La diversidad combinatoria básicamente es la unión aleatoria de los distintos segmentos génicos del segmento V, D y J.
Como vemos aquí, se tomó el segmento V1, pero se pudo haber tomado V2 o VN, como el caso de acá abajo. V1 se unió a D2, pero se pudo haber unido a D1 o DN, igual acá. D2 se unió a J1, pero se pudo haber unido a J2 o JN. Este proceso se hace de forma aleatoria y pues se llama diversidad combinatoria, que es la unión aleatoria de los segmentos génicos, que es esto de aquí. Ahora vamos a llevar a cabo la diversidad de unión. La diversidad de unión es un proceso similar, pero en vez de utilizar segmentos génicos, se usan nucleótidos N y P. Estos nucleótidos se van a unir de igual forma, de forma aleatoria, y pues este proceso se va a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, la diversidad combinatoria y la diversidad de unión lo que van a generar son millones de combinaciones de los genes, lo cual va a generar una variabilidad en la generación de los receptores de los linfocitos. Bueno, ahora se va a explicar la diversidad de unión. Como ven, aquí tenemos nuestras secuencias de ADN y pues vemos nuestros nucleótidos. Como habíamos explicado antes, este es el sitio de incisión de RAC1 y RAC2. Ya que se hizo la incisión, aquí tenemos nuestros segmentos unidos con las horquillas expuestas, que son las que se habían explicado anteriormente. Ya que tenemos nuestras horquillas expuestas, que es donde va a entrar Artemisa, y este es el lugar de incisión de Artemisa. Ya que Artemisa hizo el corte, nuestra secuencia de nucleótidos quedan de esta forma, por lo que puede permitir que nucleótidos nuevos se añadan. Ahora, va a estar la adición de nucleótidos P y N. Los nucleótidos P va a estar mediada por la ADN polimerasa y se van a añadir a partir de un molde, que es este de aquí. Se les dice nucleótidos P por palíndromo, perdón, palíndromo. Esto porque se pueden leer igual al derecho y al revés. Como ven aquí, pues tenemos timina, timina, adenina, adenina y citosina, citosina, guanina, guanina. Se leen igual al derecho y al revés y ocupando un molde, los nucleótidos B, pero nos va a quedar este sitio sin nada. Aquí es donde entran los nucleótidos N, que son añadidos por la enzima TDT, que es la que mencioné anteriormente. Estos pues no ocupan de ningún molde, por lo que no hay ningún molde, así que se añaden de forma aleatoria. Ya que sabemos esto, pues vamos a ver los estadios de maduración del linfocito B. Los distintos procesos que se llevan a cabo desde para llegar de una célula troncal a un linfocito B maduro. Cosas importantes que podemos notar de esta tabla, pues es el proceso de proliferación, el cual vemos que tiene una pequeña pausa entre el paso de un prolinfocito B a un prelinfocito B. Esta pausa ocurre en el momento en el que se está llevando a cabo la formación del prerreceptor. Durante este momento, pues se pausa la proliferación y ya que tenemos nuestro linfocito, pues se lleva a cabo de nuevo la proliferación. En cuanto a la expresión del RAC, pues igual ocurre desde la célula troncal hasta el linfocito B. Esto porque son los momentos en los que ocurre la recombinación V de J y la expresión del TDT, que ocurre entre el prolinfocito B y el prelinfocito T, que es cuando se está haciendo la adición de nucleótidos. Ah, en esta parte nos indican las distintas recombinaciones de los locus en cada estadio de maduración. Algo más importante que podemos señalar aquí son los marcadores de superficie, que van a ser específicos de cada estadio de maduración. Y algo importante que podemos notar aquí es la expresión de IgM en un linfocito B maduro. ¿Por qué IgM? Porque es la primera inmunoglobulina que se va a secretar. En cuanto a zona anatómica, pues ya sabemos que los estadios de maduración se van a llevar a cabo en la médula ósea y hasta que tengamos un linfocito B maduro, pues este va a migrar a la periferia. Respuesta al antígeno, pues no vamos a tener. Está un prelinfocito B. ¿Por qué? Porque no hay un receptor que pueda reconocer algún antígeno. Entonces, pues no va a haber una respuesta hacia estos. Mm, Ahora, tenemos aquí el proceso de recombinación de la cadena pesada y la cadena ligera para la formación de el receptor de las inmunoglobulinas. La primera recombinación que se va a llevar a cabo va a ser el de la cadena pesada. Siempre, siempre, siempre se va a llevar a cabo primero el de la cadena pesada y después el de la cadena ligera. Entonces, lo primero que se va a hacer una unión de J, se va a unir el segmento V, perdón, el segmento D con el segmento J, y ya que tenemos esta unión, se va a unir al segmento V. Entonces, va a haber tenemos nuestro ARN ordenado, este se va a procesar, se va a conseguir un ARN mensajero, este se va a sintetizar y nos va a producir una proteína de Mu, ya que es de la cadena pesada de Mu, que es un polipéptido maduro. Este polipéptido maduro se va a encargar de formar nuestra molécula de inmunoglobulina.
Aquí básicamente se está creando una de las dos cadenas polipeptídicas para formar el receptor. Se podría decir que aquí es la formación del prereceptor, que sería en este estadio de maduración, en el prelinfocito, donde vemos que únicamente se formó el prereceptor y por eso vemos la expresión del ARN mensajero de la cadena pesada de Mu. ¿Por qué? Porque este prereceptor lo que va a hacer es que va a mandar señales de supervivencia que van a permitir que se lleve a cabo la recombinación de la cadena ligera. La recombinación de la cadena ligera, pues es el mismo proceso, pero aquí únicamente va a haber una unión VJ, ya que hay un segmento D, se lleva a cabo una transcripción, la traducción, tenemos nuestro polipeptido maduro y se forma la segunda cadena polipeptídica, lo que nos va a formar pues ya nuestro receptor completo. Y eso lo vemos presente aquí. En la expresión del ARN, vemos que en nuestro linfocito B inmaduro ya hay presencia de la cadena ligera. Esta puede ser kappa o lambda. Y pues como vemos, aquí ya tenemos nuestro receptor formado pues de manera correcta. Y es un linfocito B inmaduro porque pues aún no reconoce a ningún antígeno. Y eso sería pues para la formación de nuestro receptor. Mi nombre es Montserrat Ábalos y voy a explicar el receptor del prelinfocito T, que vemos aquí en esta tabla. En esta tabla sabemos que el prelinfocito B va a expresar el pre-BCR. Este va a consistir en la unión de una cadena pesada de Mu, que es esta de morado, que se va a unir a dos proteínas, las cuales van a ser denominadas sustitutos invariables de cadenas ligeras, que va a ser el pre-BV y el lambda 5, el cual esto va a asociarse a moléculas productoras de señales, que va a ser las de inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta. Esto va a producir nuestro pre-BCR, el cual va a estimular la recombinación de la cadena kappa. Como vemos en esta tabla, pues, y lo comentó mi compañero, se desarrolla primero la cadena pesada de Mu y después la cadena ligera de kappa. Entonces, esto va a surgir de nuestro primer desarrollo de la primera cadena pesada de Mu, para después realizar nuestra expresión o nuestro estímulo de recombinación de la cadena ligera de kappa. Como sabemos, la primera cadena que se expresa es la cadena pesada de Mu y después la cadena ligera de kappa. Nuestro pre-BCR se va a surgir cuando termine este proceso para empezar este de aquí. Esto va a ayudar a una mayor proliferación del prelinfocito B. Tenemos la coexpresión de inmunoglobulinas Mu y delta. Aquí tenemos que los linfocitos B maduros van a pertenecer mayormente al subgrupo de los linfocitos B foliculares, los cuales estos linfocitos van a coexpresar cadenas pesadas de Mu y de delta, los cuales, si tenemos el transcrito primario del ARN en el que nos encontramos nuestra combinación V de J y nos podemos encontrar los exones C de Mu y C de delta, el cual va a consistir en una poliadenilación para nuestro ARNM. Esto va a surgir de un procesamiento en el que va a haber eliminación y empalme de ciertas regiones de nuestra cadena. Aquí tenemos que si existe este corte o esta eliminación, en este punto vamos a tener nuestro ARNM de Mu y va a surgir la cadena pesada de Mu. Pero si el lugar de la poliadenilación surge en este lado, que es pues la eliminación y la unión, en el que vamos a tener nuestro segmento VDJ seguido de nuestra exón C delta, va a dar como resultado la cadena pesada delta. Ahora tenemos los estadios de maduración del linfocito T, en el que podemos observar esta tabla, que es muy parecida a la maduración del linfocito B, en el que pues vamos a tener ciertas diferencias. Pero aquí podemos ver nuestros estadios de maduración en las que se encuentra la célula troncal, el prolinfocito T, el prelinfocito T, nuestros linfocitos inmaduros y nuestro linfocito T maduro, en el que pues vamos a ver un reordenamiento del gen y pues depende del estadio de maduración son los que se va a expresar. Aquí tenemos también, por otro lado, que el ARNM va a comenzar por el ARNM del TCR del beta.
que va a comenzar en el prelinfocito T. Aquí pues tenemos pues que sigue del alfa, que va a seguir en el siguiente estadio de maduración. También tenemos que en en el linfocito T va a estar la expresión del TCR. Esto se va a explicar un poquito más adelante. También tenemos que pues la zona anatómica, como sabemos que es un linfocito T, va a madurar o va a desarrollarse dentro del timo. Va a llegar de la médula ósea al timo y después va a salir a la periferia cuando sea un linfocito T maduro. Igual su respuesta al antígeno, pues vemos que en los primeros estadios de maduración, donde no tenemos un receptor todavía, un receptor completo, pues no va a haber una respuesta. Ya cuando surja o esté completo, pues ya va a haber una activación y va a haber una respuesta a nuestro antígeno. Aquí tenemos una tabla que nos va a mostrar que la primer cadena del TCR va a ser B, como aquí se mencionó, va a ser beta, perdón, donde vamos a tener nuestra línea germinal en la que tenemos nuestro segmento D y nuestro segmento J que se va a unir para después unirse a nuestro segmento B. Como sabemos o como vemos, aquí sí existe un segmento D. Después va a haber un procesamiento de este reordenamiento en el que va a traducirse y va a surgir un polipéptido, el cual va a generar una de las cadenas del TCR, que en este caso pues es este de aquí, que como sabemos es la cadena beta, para después llegar aquí donde surge la cadena alfa del TCR. Aquí vemos que pues no existe un segmento D. Por lo tanto, se va a unir directamente nuestro segmento J a nuestro segmento B. Igual aquí pues vamos a tener un procesamiento del ARN en el que se va a traducir y va a surgir un polipéptido que después va a procesarse para generar la otra cadena que es la alfa. Esto se va a explicar de este modo, en el que tenemos el receptor del prelinfocito T. Como vimos aquí, en el prelinfocito T va a expresarse el pre-TCR, al igual que el linfocito B expresa un pre-BCR, el linfocito T igual va a expresar el pre-TCR, en el que vamos a tener la cadena beta unido a sustituto invariable de cadena ligera, que es el del alfa. Como vimos aquí, pues primero es la cadena beta y después la cadena alfa. Esto va a asociarse a moléculas productoras de señales, que en este caso es Z y el CD3, que va a estimular la recombinación de la cadena alfa, al igual que el linfocito B va a producirse en esta parte de aquí. Tenemos una visión más general de la maduración del linfocito T en el timo, en el que podemos ver que nuestra célula que recién llega aquí es una célula con doble negatividad, ya que es esta célula más inmadura que va a tener un CD4 y un CD8 y un TCR, pero no los va a expresar. Esta va a llegar de la médula ósea hacia el timo, hacia la corteza, donde vamos a tener después nuestra célula con doble positividad que va en el cual va a surgir una selección positiva y una selección negativa en nuestro punto de control, donde si nuestra célula no reconoce un MHC, va a morir por abandono. Y por otro lado, pues tenemos también en otra selección negativa en la que esta célula va a reconocer fuertemente el antígeno propio. Así que estas células van a morir por apoptosis. Y así pasan este punto de control, va a haber una selección positiva. Esto dentro de la médula, en la que vamos a tener nuestras células con una sola positividad que va a expresar el CD8, el CD4 o un linfocito T regulador. Pero bueno, esto ahorita lo vemos. Aquí tenemos que también va a haber otro punto de control en el que se va a observar de igual forma si esta célula va a reconocer fuertemente el antígeno propio para saber si va a morir por apoptosis o va a viajar hacia la periferia como un linfocito T maduro. En este caso es un CD8 y un CD4. Y pues aquí tenemos directamente nuestro linfocito T regulador, que estos van a viajar hacia la periferia ya estando maduros. Ya por último tenemos una citometría de flujo, en la que vamos a observar la expresión del CD4 y el CD8 en los timocitos y la maduración del linfocito del timo. Aquí tenemos que tenemos
nuestro CD4 y nuestro CD8 con doble negatividad que va a consistir de solamente el 3% para después volverse con doble positividad que va a ser lo más abundante, donde vamos a tener el 80%, ya que pasen estos puntos de control y se vuelvan de una sola positividad, el CD4 de una sola positividad va a consistir de un 12% y nuestro CD8 de solamente 5%. Ya por último tenemos la conclusión en la que vamos a observar los puntos más importantes que se trataron a lo largo de esta exposición.